Ahora de contarle que el presidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, se reunió con el principal consejero del secretario de Estado de los Estados Unidos. A él le ha solicitado el hecho de que el gobierno norteamericano ayude a combatir tanto al crimen organizado como a las pandillas juveniles. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina se reunió con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien visitó nuestro país para hablar de migración, desarrollo económico y sobre todo seguridad. En este tema, el gobierno de Guatemala le pidió a Washington ayuda para combatir el crimen organizado, especialmente a las pandillas. Además de eso, le hice ver que en el eje de seguridad, el principal factor que tenemos, no solo en Guatemala, sino también en El Salvador y Honduras, para los homicidios son las famosas pandillas o conocidas aquí como maras. Y le pedí que si podíamos trabajar conjuntamente los tres países, más Estados Unidos, un programa más a fondo para el control de las pandillas, que eso sería bienvenido. Y él me dijo que sí, que estaban totalmente de acuerdo, que ellos están desarrollando ahorita unos programas y que van a ver cómo también se puede fortalecer, no solo para Guatemala, sino para los tres países, que haya una suma de esfuerzos y de cooperación para la lucha contra las pandillas, porque ese es el primer problema que nos causa homicidios en el país, y el segundo problema que nos causa los homicidios en el país es el narcotráfico. Así que en el narcotráfico ya tenemos programas que estamos trabajando conjuntos, pero en el tema de las pandillas hay un programa, pero es muy pequeño y realmente no tiene el avance que debe tener. Thomas Shannon, por su lado, dijo que los homicidios en Guatemala son preocupantes, pero por eso buscarán cooperar con las autoridades nacionales. Pues cualquier homicidio es preocupante, pero reconocemos los desafíos que existen aquí en Guatemala y los otros países de América Central, y nuestra intención es trabajar en esta instancia, el gobierno de Guatemala y el pueblo de Guatemala para enfrentar la violencia y la inseguridad. Tenemos algunos mensajes con nuestro hashtag anterior, lo revisamos antes de hablar de este tema. Nos dice Sonpopo: con gastos Congreso, como quiere Pérez que tribute con gastos superfluos, un contralor a la medida de su corrupción, crisis es ficticia. Y los lustradores muriéndose de hambre, la verdad es que no creo que hayan gastado todo eso en zapatos, balones y café, sino en los bolsillos del pantalón hablarán, nos dice Antonio Díaz. 75,000 quetzales en café y aún así se duermen, es lo que dice Antonio, haciendo una crítica acerca de esta toma que es recurrente, ¿no? Del diputado que cuando se está leyendo una iniciativa se queda dormido. Me refiero al diputado como la figura legislativa, ¿no? Fabricio García: gastos Congreso, en el Congreso es una cueva de extorsionistas y ladrones, no se hace nada sin que se beneficien. Una persona de persecución y judicial. El tema de las pandillas es un problema de seguridad o un problema de pobreza. Yo creo que a ver, la pobreza lógicamente influye, digamos, y los ambientes tan desvalorizados que vive la gente, la poca esperanza y lo que ustedes quieran, lógicamente fomenta el ingreso de la gente a las pandillas. Sin embargo, el tema de reacción, digamos, más que de prevención, yo creo que es claro que la policía es absolutamente inoperante para combatir el problema. Y ese es el aspecto que, digamos, en el corto plazo el gobierno podría atacar. En el largo plazo se puede hablar muy a profundidad de temas de prevención, que tocaría el aspecto que usted menciona, la pobreza. Pero en temas netamente de operación, lo mencionábamos creo que la semana pasada, ¿no? Cómo casi frente a las narices de los agentes de la policía muchas veces se paga la extorsión. Es decir, cuentan muchas veces con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Y eso demuestra que simplemente la policía que tenemos no funciona. Hay que reformarla de raíz, hay que cambiarla completamente. Yo siempre cito con mucha curiosidad el caso de Georgia. Cuando Georgia se dan cuenta del problema grande que tienen de seguridad, viene el presidente y dice, ¡pum!, se disuelve la policía. Se van a la calle todos, fue lo que hicieron en realidad, y refundan la policía con una filosofía completamente nueva. Y Georgia, lo he mencionado yo, en 5 años pasó de ser un país sumamente peligroso, comparable a Guatemala, a ser un país absolutamente seguro, con tasas de homicidios de 12, 13 homicidios por 100,000 habitantes. No 31 como tenemos hoy por hoy en Guatemala. Licenciado Novales.
Bueno, gracias Juan Carlos. Hay un punto en el cual creo que sí es pertinente la colaboración de Estados Unidos y es el siguiente. Digamos, las pandillas o las maras sí tienen algún grado de relación con las pandillas en Estados Unidos. Ahora, esta relación cada vez es un poco más distante. Mientras que en Estados Unidos la Mara Salvatrucha y la Mara 18 son organizaciones criminales amplias, pero que compiten con otras organizaciones similares, al final allá están también un poco más centralizadas y están supeditadas a organizaciones criminales de mayor poder o de mayor jerarquía. De hecho, el 13 que suelen utilizar las pandillas las pandillas centroamericanas, tanto en Estados Unidos como en el territorio centroamericano, responde a la 13ª letra del abecedario, que es la M, y es un símbolo de lealtad a la Mexican Mafia, a la mafia mexicana, que es quien controla el crimen organizado en buena parte del sur de California. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que sí existen vínculos entre las maras de allá, por así decirlo, y las maras de acá. Totalmente. El término salvatrucha es la forma en la que se le denomina a los salvadoreños en el sur de California. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que las pandillas en Centroamérica tienen características distintas. Primero, son más descentralizadas. Segundo, operan con mayor libertad porque no están supeditadas a organizaciones criminales de mayor jerarquía en este territorio, y además tienen estados mucho más débiles que les dan una capacidad de acción mucho más amplia. Finalmente, además, son mucho más violentas por las características del crimen en Guatemala y por el tipo de relaciones que tienen con los ciudadanos. Pero entonces, a lo que vamos es que Estados Unidos puede colaborar en cortar algunas vías de información, en cortar algunas vías, por ejemplo, si hubiera indicios de que las maras participan en contrabando, colaboran con los narcotraficantes, por ejemplo, eso puede hacer Estados Unidos, pero el problema más grave lo tenemos acá. Y ahí no vemos mayor solución, ¿eh? No, y hay un problema sobre todo en el sistema penitenciario, me parece. Edgar Ortiz, Hugo Nogales, Ana Lucía Mazariegos, Philip Chicola, Cristian Castillo, Quique Godoy, Estordo Zapeta, Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche y un fin de semana muy hermoso.